Las clases que estamos disfrutando es una de las grandes oportunidades para desarrollar las cualidades o las características que el día de mañana podemos colocar en un liderazgo, llámese dentro de la iglesia o en el lugar donde ustedes se desenvuelvan laboral o académicamente. El liderazgo es una de las mejores formas de servir, de dar a conocer, pero a la vez extraer de las personas lo mejor, aunque a veces no les gusta. Eso es importante. Una de las labores fundamentales de los líderes es ver lo mejor que hay dentro, aunque las mismas personas no lo vean. Y el propósito es extraer, aunque se enojen, porque hay quienes se enojan, pero no alcanzan a descubrir que si no tienen autocrítica y viene una crítica constructiva, puede empujarles hacia una senda de mayor intensidad, de mejor servicio y un desarrollo más armónico en su vida. Así que bienvenidos a las clases hoy que estamos teniendo. Y la clase de hoy va a ser muy demandante para ustedes, porque ustedes van a hacer la clase. Y estos de aquí a cuando terminemos, ustedes serán quienes estén participando como resultado de ya haber aprendido de Esdras y de Nehemías liderazgo. ¿Ok? Esto es muy importante. Por eso la clase anterior estuvo muy amplia en el contexto de la enseñanza y de la aplicación. ¿Recuerdan? Ese fue uno de los temas prioritarios. Bien, vamos a continuar, así que bienvenidos a todos ustedes a través de las redes sociales. De verdad que yo estoy agradecido con Dios porque estamos prácticamente llegando a la recta final del libro de Nehemías. El Señor nos ha permitido una gran cantidad de lecciones, de aprender cosas, de descubrir aspectos que no habíamos visto y de esta manera trasladarnos a nuestra vida diaria. Vamos a orar, pedir a Dios dirección y por favor guarden sus distractores, sus teléfonos en silencio, por favor. Y de esta manera vamos a dedicar el mejor momento, ya que hemos invertido el tiempo para estar aquí, quienes están con nosotros a través de internet. Vamos a pedir dirección. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo, por favor? Y alguno de ustedes diríjanos para orar. Gracias. Las cosas que tú, Señor, cada vez nos vas enseñando, Señor. Enséñanos, bendito Dios. Ayúdanos a estar atentos, a escuchar tu palabra. Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Como bloques, como piedras, bendito Dios, que para ir edificando. Así es, mi Dios. Padre, ponemos todo en tus manos. Pedimos, Dios eterno, que en la alianza de tu Espíritu Santo. Amén, lo necesitamos. Llenándonos, Señor, dándonos sabiduría. Amén. Vamos a abrir en el libro de Nehemías capítulo 9 y permíteme leer los primeros 3 versos. La clase de hoy es del verso 1 al verso 6. La siguiente clase probablemente es para que ustedes la lean. Son un montón de versículos los que están ahí. Pero ya de antemano para que ustedes vengan preparados qué es lo que contiene la clase, qué es lo que vamos a ver. En otras palabras, ustedes ya necesitan estar pensando como líderes qué es lo relacionado, qué necesito ver, cómo lo puedo agregar, qué es lo que está enseñando ahí, para que cuando lleguemos a la clase ustedes ya tengan más herramientas para poderlo accionar. Verso 1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Una de las necesidades más importantes que debemos cubrir
es nuestra relación con Dios. Un ministerio, un liderazgo sin oración está más vulnerable como resultado de confiar en sus habilidades, en sus capacidades, en sus recursos, en la tecnología. La vida del servicio es relación, es comunión, es intimidad con Dios. Es ahí donde Dios revela sus secretos. Es ahí donde escuchamos su voz, donde nos volvemos más sensibles para conocer la dirección, para saber qué movimientos hacer, cuándo implementar acciones. Por eso el salmista escribió que en la comunión íntima Dios revela sus secretos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Hay tres aspectos muy necesarios en la vida de nosotros acerca de qué recibir. Sin revelación no hay dirección. Sin revelación no hay efectividad. Sin revelación no existe futuro. Sin revelación no hay acción. Y es lo que necesitamos aprender. La oración no es un ejercicio. La oración no es un tema para enseñar a otros. La oración es mi prioridad dentro del contexto del servicio. Si aún como creyentes necesitamos orar, ¿cuánto más en un ámbito que requiere conducir a otros? Pero hay tres aspectos sobresalientes. La primera, además de la revelación en el estudio, este estudio es un estudio sistemático. No es una lectura, no es ya leí mis 10 minutos. Es iniciar un estudio sobre algo específico, un libro, un tema, e irlo depurando, agotando, extrayendo, reconociendo el contenido, ir aprendiendo de ese tema. Porque no podemos compartir lo que no sabemos, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos predicar lo que somos ignorantes de ese tema. Entonces necesitamos preparar muy bien nuestra vida en un estudio más profundo. Les he recomendado, Dios no lleva al ministerio improvisados. Dios al que llama equipa, pero es nuestra responsabilidad estudiar. Yo haciendo cuentas estudio más en el ministerio que cuando estaba estudiando arquitectura. Hoy es más demandante mi estudio como resultado de darme cuenta a quién sirvo y a quién pertenezco. Estudiar entonces conlleva otra parte, meditar. ¿Qué es meditar? Les dije, ustedes hoy van a hacer la clase y prepárense porque las siguientes clases ustedes son los que lo van a hacer. ¿Es necesario meditar? ¿Qué es meditar? ¿Dónde encontramos la palabra meditación? Wow, no puede ser. En la ley dice, meditarás de día y de noche. Exacto, en el libro de Josué, en el libro de Deuteronomio. ¿Cuál es el punto entonces de esta palabra meditar? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir para nosotros? Reflexionar. ¿Sobre qué? ¿Qué vamos a reflexionar? El significado de lo que representa esa palabra, o ese texto, o esa enseñanza. Si no tenemos la oportunidad de meditar, no habrá éxito en lo que tú y yo emprendamos. El Señor le dijo a Josué, para que medites de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino. Y esto es lo que menos hacemos. Necesitamos meditar qué significa, cómo se aplica, qué trascendente es, cómo lo puedo captar. Pero la semana pasada hablamos de un tema, cómo lo puedo compartir de una manera clara, eficaz, contundente, que todas las personas tengan la oportunidad de comprender lo que yo voy a compartir. Así que esto es importantísimo. No es parte de un programa. Esta es mi decisión. Pero si necesito ser eficaz, el Señor le dijo a Josué, no es optativo, es un imperativo. Así que si ustedes anhelan llegar a una posición, debieron haber empezado desde el día que se convirtieron con esto. Meditar. Fíjense bien la secuencia. Aprender, meditar.
Fíjense cómo va la secuencia. Yo no puedo meditar lo que no conozco, pero de lo que conozco sí puedo pensar, reflexionar y de esta manera ir coordinando mi estudio de una manera más contundente, más eficaz. No estoy compitiendo con nadie. Como yo le digo a Joel en sus competencias, mi nieto, tú no compites contra alguien más. Tú compites contra tus propias marcas, contra ti mismo. Y eso es lo que ustedes deberían ser. No compararse con nadie, no ver a nadie más. Simplemente es hasta dónde puedo ir creciendo y meditando. ¿Qué quiere decir? Yo hago demasiadas preguntas cuando estoy estudiando. ¿Por qué diría eso? ¿Cuál es la razón de que está aquí? ¿O cómo es que llegó hasta este momento? O sea, yo siempre estoy colocando, y no digo que lo hagas como yo, pero esa es mi manera de ir profundizando, queriendo ver más allá, queriendo respuestas más profundas de las que sé, ir descubriendo más lo que está adelante. Así que necesitamos ir teniendo un estudio sistemático, creciendo, ascendiendo, no conformándonos. El estudio es algo que nosotros vamos a realizar toda nuestra vida. Si tú haces un recuento, hoy tienes más conocimiento de lo que empezaste la vida cristiana. Pero ahora, ¿cuánto necesito crecer en tantos años? La meditación. ¿Cómo voy? Porque ese era un requerimiento para los reyes, que ellos necesitaban meditar en esa palabra para conocer la directriz, tomar decisiones, cómo debería ser su dedicación y su servicio para Dios. Otra, cómo se lleva a la práctica. Porque a veces podemos tener un sermón, pero ¿cómo lo concretamos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Porque a veces están ustedes predicando y vamos a orar. Espérame. Dime qué hago, qué debo hacer o cómo lo aplico a mi vida, a mi presente. ¿Se dan cuenta? Que no es la clase de hermenéutica, ni homilética, pero finalmente es algo que necesitamos. La práctica, ¿dónde, cómo puedo hacerlo? Y si nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, ¿qué esperamos? ¿Dónde lo van a poner en práctica? ¿Cómo lo van a hacer? En su vida diaria, por supuesto, pero ¿de qué manera? Entonces venga, vamos ahora sí que en ese orden ascendente, estudiar, conocer, tener la revelación, meditar en todos esos aspectos, comunicar la palabra con claridad de tal manera que se llegue a un momento donde la práctica se vuelva una parte esencial del conocimiento, porque un conocimiento sin práctica es una ilusión. Eso necesitamos recordarlo. Y también cómo instruir. Hay algunas personas que son buenas, capaces, pero carecen de la habilidad de enseñar. ¿Estamos bien? 1 Timoteo 3 dice que los líderes deben ser, a ver si le encuentran el pasaje, deben ser aptos para enseñar. Si no tienes una comprensión del tema, si no tienes una buena meditación, si no estás familiarizado, si no tienes una buena práctica, entonces ¿cómo podremos llevar esa instrucción? Vamos a verlo, no está en sus notas, por eso ustedes van a dar la clase. Y hasta ahorita no han aportado más que unas 2 o 3 cosas. Exactamente. ¿Qué dice? Muchas cosas, sí, va a decir muchas cosas. Pero es necesario que el maestro sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto, esa era, subráyalo. Apto para enseñar. Pero es que no vamos a ser aptos para enseñar si no analizamos y lo aplicamos primeramente en nuestra vida. Esa es la clase que espero que ustedes den. Si nosotros no analizamos, si no lo empezamos a aplicar, no vamos a ser capaces de instruir. Porque recuerden, también instruimos con el ejemplo.
esa parte y es lo difícil, porque al final del día de algún tema Dios nos va a hablar primero a nosotros y vamos a estar nosotros en medio de, para poder aprenderlo y para poder aconsejar en su momento sobre el tema que estamos viviendo. Así y son situaciones que a nosotros, por ejemplo, nos pasó cuando llegamos a los pies de Cristo, fue por una situación, y años después tuvimos esa parte y volvimos a atravesar por un proceso igual, y a las semanas pudimos instruir y acompañar a un matrimonio en un proceso que vivieron. Bueno. Es conocerlo desde ahora sí, desde adentro. Bueno, aquí estamos. ¿Qué dice entonces? El líder o los líderes necesitan tener la capacidad de enseñar, el carácter, la paciencia, fe. Y como estaba mencionando hace unos momentos, una de las características del líder es descubrir el potencial que una persona tiene sin que ella misma se dé cuenta que lo tiene. Y la responsabilidad de un líder es extraer lo mejor de esa persona. Aunque ella no lo admita, se moleste, se enoje, porque no alcanza a descubrir que tiene una ceguera y un ego trascendente que le impide darse cuenta que puede llegar a una estatura, a un nivel más alto, pero que ha decidido cerrarse por creer que esto es lo que más le conviene. ¿Ok? Así que entonces necesitamos aprender a enseñar. Mira, mi papá, y lo puedo decir, mi papá era un super músico, virtuoso, concertista, un oído increíble, o sea, una habilidad increíble. Y podía tocar lo que quisiera y donde quisiera. Pero él tenía un gran problema. Además del problema del perfeccionismo, él tenía un gran problema. No sabía enseñar. No sabía enseñar mi papá. Cuando yo estudiaba con él, al primer error se enojaba, al segundo error ya estaba hirviendo y al tercer error cerraba la clase y se acabó. Algo que necesitamos aprender es esto. Y vaya que cuesta tiempo, porque hay unos muy duros de cabeza, muy duros de instruir, muy lentos para desarrollarse. Pero no podemos detenernos por los lentos. Necesitamos darles oportunidad, pero vamos adelante. Sí, ahí atrás. Cuando Dios dio la instrucción para hacer el tabernáculo y que llama a Bezaleel, dice Moisés, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, el cómo hacerlo. Entonces, creo que ahí también muestra cómo nuestra capacidad de retener y de enseñar es importante para dar la indicación directa de lo que Dios Pero quiere es cuando hacer. tienes tu relación con Dios. Todo inicia ahí, mencioné. Tu relación, tu comunión con Dios. Y cuando solo exponemos y no nos damos cuenta que es la oportunidad para exponer la verdad y se convierta en una exposición donde se tenga la claridad, donde puedan analizar y de esta manera facilitarles el cómo comprender la Escritura, las cosas van a cambiar. Esa es la labor de nosotros, lo he reiterado, extraer la riqueza y colocarla a la superficie, pero mostrarles los tesoros que están escondidos ahí. Sí, ese es de gran relevancia. Por eso, esta clase que es liderazgo. Que la revelación que tienes, cuando empiezas, esa revelación viene cuando empiezas a analizar, ¿no? La palabra, que cuando tú analizas la palabra, tienes que hacer a un lado emociones y sentimientos, porque es donde se pierde el líder. Así es. Por eso es analizar y reflexionar. Porque te puedes emocionar mucho. No, ese es otro punto, que ahí es donde tenemos que aprender a desligarnos de aspectos subjetivos, porque nuestro propósito no es sentirme bien y hacer sentir bien a los demás, es exponer la verdad que transforma vidas. ¿Qué diferencia? Así que estamos aprendiendo qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer. Así que un paso fundamental para nosotros es
la oración, la intimidad, la comunión con Dios, mi tiempo personal de lectura. Aprender en una manera sistemática, es decir, de continuidad, no interrumpido, no temporal u ocasionalmente, sino es algo definido que me va a llevar a concluir un tema que inicié. Y a la vez irlo comprendiendo, meditarlo en un análisis e ir plasmando el propósito, el objetivo, el resultado, qué es lo que va a pasar con eso. Qué importante. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, este tema en el capítulo 9, aunque casi nunca sucede, pero hoy este capítulo 9 nos va a revelar acerca de Dios. Es decir, Él es el tema central en este capítulo 9. Él es a quien Nehemías coloca por encima de todas las cosas para mostrarnos la grandeza, la majestad de su nombre. Pero a la vez implica las preguntas: ¿quién es Dios? ¿Cómo es que sus intervenciones se realizan a lo largo de las diferentes circunstancias en la vida de su pueblo? Pero también nos va a mostrar en este capítulo 9 cuál fue la postura, el resultado, la posición de su pueblo a lo largo de todas esas intervenciones benéficas o de bendición para el pueblo de Israel, que es muy similar con nosotros. Cuando Dios interviene, Dios nos libra. A veces amamos tanto las bendiciones que nos olvidamos del que bendice. A veces tenemos más interés por lo que nos da que por quien tiene todo para continuar dándonos. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Bien, hay un aspecto muy importante que parece coincidencial, pero sabemos que no es así en la Biblia. 3 de las más grandes oraciones, más relevantes antiguo testamentarias, están en el mismo capítulo 9. Esdras 9, Nehemías 9, Daniel 9. No estamos hablando de algo oculto, de algo que tenga que ver con numerología, no. Estamos hablando que es algo que simplemente aparece ahí, pero el tema es el siguiente: ¿por qué es que se registran las oraciones de esos siervos? ¿Por qué? Preguntas. ¿Sí? Porque son ejemplos de cómo debemos orar. Muy buena respuesta. Y qué elementos debemos de abarcar eternamente hasta que terminemos de esta tierra. Esa es buena respuesta. Pero ¿qué más podemos añadir? Que pidieron conforme a la voluntad del Señor. Sí, aunque es mi decisión personal, la medida de mi comunión con Dios va a propiciar mi relación con Dios. El Señor Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar. ¿A qué les enseñó? A orar. Es lo que menos hacemos en la iglesia. La oración es el medio entre el cielo y la tierra, entre el trono del Señor y nuestro corazón. La oración hace posible que las cosas acontezcan por intervención divina. La oración es la fuerza poderosa que dentro de nosotros se mueve para contrarrestar los impactos de las diversas circunstancias que vivimos en la vida diaria. Pero también la oración es el medio de comunicación que exalta, alaba, magnifica al Rey de Gloria, que nos permite comunicar con mayor claridad. A veces nos comunicamos mejor con las personas que con Dios. Y qué vergüenza, con todo respeto. Qué vergüenza. Porque a veces tenemos un lenguaje mejor para las personas a nuestro alrededor, a las personas cercanas, que para el Señor. Así que pregúntense siempre cuando estén estudiando, ¿por qué? ¿Qué será? ¿Por qué se registran estas oraciones? Esdras, un hombre entregado, un hombre con un alto grado de efectividad, un hombre erudito en las Escrituras, comprometido con Dios. Un sacerdote. Nehemías, un hombre de una alta posición jerárquica en el gobierno, pero su relación, su comunión con Dios,
su manera de buscar, de servir a Dios, lo llevó también a trascender en este contexto. Nehemías pudo haber regresado a la posición de copero cuando terminó de construir la muralla en 52 días. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque estaba más interesado en la vida espiritual de los suyos que en la propia vida de él. Es tremendo. Y esto es lo que ustedes van a empezar a vivir en un liderazgo. A no ser más ustedes para dedicar más tiempo a quienes están ahí. ¿Pero qué voy a hacer? Ese es el punto. Por eso les he dicho, si no están dispuestos, no se metan. Es mejor decir no que después andar divagando. Daniel, un hombre que sirvió para 3 reyes. Un hombre con un alto grado de compromiso desde niño, que cuando llegó a Babilonia, él propuso en su corazón no contraer ningún tipo de contaminación, porque había sido instruido por sus padres de una manera efectiva. El rol del papá había impactado la vida de Daniel para que él dijera, al igual que sus 3 amigos, no haré lo incorrecto. ¿Y qué sucedió? Su vida de oración empezó a fructificar de tal manera que ya su oración es más exaltar, glorificar y magnificar el nombre del Señor que centrarse en sí mismo, en sus circunstancias, en sus problemas. Y esto es algo que necesitamos ir desarrollando. Ir cada vez más orando por la grandeza, por la gloria, por la expansión del reino, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Porque a veces nos centramos en algo solamente momentáneo, terrenal, ¿recuerdan? Por eso mencioné que es necesario que aprendamos a tener mejores diálogos con el Señor, más amplios, porque si nuestra relación con alguien tiene un gran caudal de palabras, ¿cómo es posible que con Dios no lo podamos tener? Esto no va a venir por estudiar la oración, va a venir por desarrollar la oración. ¿Pero en base a qué? Al estudio de quién es Dios. ¿Estamos bien? Al estudio de quién es Dios. Es como el salmista, en todo tiempo alabaremos al Señor, ¿no? En todo tiempo. Y eso es algo importantísimo. Quiere decir entonces que la oración está en relación con un resultado que, ya sea en el pasado o en el presente, Dios escucha la oración y Dios siempre responde a la oración. En 2 de Crónicas 7:14 ya se deben de saber estos textos de memoria. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y buscare mi rostro, ¿qué dice? Yo lo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Es algo que necesitamos aprender. Recuerden, ustedes necesitan aprender más textos. Necesitan tenerlos presentes, porque su oración va a requerir este tipo de textos. ¿Cómo recordarle a Dios promesas? Y no porque Dios nos las recuerde. Más bien es cómo nosotros podemos dirigirnos a Dios sin un sustento que Él mismo nos ha legado para apelar sobre esas palabras. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo... Dice, ¿quién? Mi pueblo. Vamos a ver las condiciones que dice ahí. Y oraren. Oraren. ¿Qué es? Esa disposición de acudir ante el trono de la gracia. Y buscar en mi rostro. Fíjense bien la prioridad. No su mano, no sus recursos, no sus respuestas, no lo que yo quiero, no lo que me gusta, sino buscar su rostro, es decir, buscarle por ser quien es. ¿Sí? Y se convirtieran de sus malos caminos. Eso habla de arrepentimiento y de cambios. Recuerden, un cambio de 180 grados y un cambio de pensamiento. Dice, ¿y qué más? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Qué tremenda bendición para el pueblo de Israel saber que su tierra no dependía de ríos ni de arroyos.
Fíjense bien, la tierra de Israel no dependía de arroyos ni de ríos, sino de la lluvia que Dios hacía descender. Esa es la razón por la cual no aplica a nosotros parte de este texto. Pero para ellos sí, porque entonces el Señor haría descender su lluvia para bendecir su tierra y prosperar su esfuerzo de agricultura. ¿Bien? ¿Vamos bien? Recuerden, esta clase ustedes la van a hacer. Que todo yo la estoy haciendo prácticamente solo. ¿Qué sucede? Tenemos entonces una gran celebración. ¿Recuerdan cuál era la celebración? Verso 17 del siguiente capítulo, o anterior capítulo. Era la celebración ¿de cuál? De recibir la palabra, de entender la palabra. Pero aquí sucede un aspecto importante. Y ya se había, dice, y el día 24 del mismo mes, es decir, en cuanto concluye prácticamente la celebración, se reunieron los hijos de Israel esto quiere decir que de la celebración dio lugar a un aspecto trascendente, una contrición, es decir, cuando la palabra de Dios se expone, tiene un impacto poderoso. Puede en un momento dado esa palabra parecer sin tocar nada, pero en un instante esa palabra puede venir con tal profundidad para cambiar la condición de una persona, y de esta manera los reunidos ahí buscaron más acerca de conocer la verdad, la voluntad de Dios a través de la Escritura. Esto es importantísimo. ¿Qué sucede? Que una de las líneas del servicio de un líder no es exponer libros, métodos, sino es única y exclusivamente la palabra de Dios. No somos llamados a exponer a nadie más, ni a hacer conciertos, ni llevar personalidades. La exposición de la palabra es la única fuente de poder para transformar las vidas. Recuerden que eso es muy importante. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, es el resultado de una realidad espiritual que pudiéramos nosotros después llamar en el Nuevo Testamento un despertar espiritual o un avivamiento. Esto es lo que produce el Señor cuando se tienen líderes comprometidos, leales al Señor, manteniendo su pureza, su lealtad y su fidelidad para con Dios, viviendo en santidad, y en ese estudio y en esa oración permanente Dios puede hacer cambios radicales en un momento. Eso es importante. De esta manera, las personas se producen tres aspectos trascendentes. Para ti, para mí, leemos, pero ¿qué significaba para ellos esa acción? Recuerda, la primera, ¿cuál fue? No me digan verso 2 que dice, por eso les digo, necesitan poner atención. Dice, sí, se habían apartado. Ajá, así es. Verso 1, entonces, ¿qué dice? Después de reunirse, ¿qué? Para nosotros no es muy amplio, muy relevante, porque no está dentro de nuestro contexto social, cultural. Pero para el pueblo de Israel representaba la expresión visible de una condición interna. En otras palabras, necesitamos darnos cuenta cuando es una conversión genuina, cuando tenemos personas con un alto grado de convicción por el Espíritu Santo, y darnos cuenta que hay una realidad que está realizándose en una manera contundente en estas personas. ¿Cómo hacerlo? Primero, el ayuno. Para ellos el ayuno representaba colocar su condición espiritual por sobre las necesidades fisiológicas. Y esto
representaba entonces no solo una abstención de los alimentos, sino una evidencia de una condición espiritual abrumadora, de un dolor interno. Vamos a ver Salmo 69, verso 10. Dice, perdón, lloré afligiendo con ayuno a mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Dice, lloré afligido con ayuno. Es decir, el ayuno es una decisión voluntaria, no es una imposición de la iglesia, ni tampoco es una práctica que nosotros debemos tomar como rutina, como parte del ejercicio litúrgico. El ayuno es la decisión de mantener más intensa mi capacidad de percepción para con Dios al abstenerme de aquello que me representa la comodidad, la seguridad, y mi búsqueda será más sensible para despertar con mayor atención mis sentidos espirituales y propiciar a esa búsqueda escuchar la voz de Dios, recibir dirección, recibir la respuesta. Pero eso es algo personal, aunque muchos han tratado de hacerlo como un... todos deben ayunar. No, no es cierto. No es cierto, yo lo he reiterado. O sea, no es que no ayunes. El ayuno no tiene que saberlo ni la esposa. Sencillo. Mateo 6. Hay 3 cosas ahí tan sencillas que deben ser ocultas. Por eso necesitamos aprender más textos sobre esto. El ayuno es mi decisión. Es voluntaria. Es la medida de mi búsqueda, de mi oración, porque sé que esto me puede permitir acercarme con más claridad para buscar la respuesta que tanto necesito. Por eso el Señor Jesús enseñó que los que ayunan y ay, todos por acá. No. ¿Sí? Y aquí también yo entiendo por ayuno que es, cuando habla de afligir el alma, es dejar de darle deleite a la carne, lo que a la carne le gusta hacer, que te impide tener esa relación con Dios. Si desde dejar de ser más, dejar de practicar cierto deporte, o dejar de ver menos la tele, o el más chismear, qué sé yo, que lo que al alma le encanta, a la carne le deleita, que te impide tener una intimidad con Dios, una dirección divina. Sí, el ayuno en un momento dado puedes colocar estas cosas, ¿no? Pero perdón, no me expliqué, no dejarlo, sino que refleja el que tú le dices a tu carne, hasta aquí no, porque me afecta esto, Eso para sí. mi intimidad con Dios. Ah, O sea, eso es a lo que voy. Ese es privarte de todo aquello, aun cuando sea legítimo. Juntarme con X persona, pasar 2 horas practicando esto, a eso es a lo que voy, Sí. a eso, privar el deseo de mi alma. El ayuno, ¿de qué nos privamos? ¿De algo venenoso? ¿De algo insubstancial? No, es de algo legítimo. Y es lo que estamos hablando. Ay, voy a dejar de ayunar porque los jugos tienen mucho azúcar. No me digas eso. Eso no es ayuno, lo estás haciendo por conveniencia para no tener tanta azúcar en tu sangre. Es muy distinto, ¿te das cuenta? Lo que está mencionando es que estas personas decidieron abstenerse de algo legítimo porque consideraban prioritario tener una comunión, una relación con Dios. Ese es el punto focal. Sí. Creo que lo más importante siempre es qué hay atrás en el corazón para realizar una acción. ¿Cuál es la motivación real atrás de todo? Porque puede ser sigilosamente muy engañosa, pero lo que tenemos que escarbar de una manera muy meticulosa el qué hay tras de lo que estoy haciendo. Ahí nos daremos cuenta si es. Eso es algo que cada persona necesita verlo. Es decir, ¿qué me impulsa a ayunar? Por eso mencioné que es una acción voluntaria. No es impositiva. No es algo que debes hacer. Porque si tú me dijeras, debes ayunar, yo te diría con un texto muy claro que Jesús dijo, ¿podrán los que están de bodas ayunar?
estando el marido con ellos. Yo estoy todos los días de bodas con el Señor. Y el ¿Sí? ayuno tampoco es para forzar a Dios a que haga exactamente lo que le estamos pidiendo. El ayuno será el medio para buscar conocer la voluntad de Dios, no para esperar lo que quiero. En este caso, ellos están ayunando como resultado de experimentar un dolor, un quebranto, por descubrir quién es Dios, descubrir la voluntad de Dios a causa de un quebranto que ellos experimentaron porque el pueblo había olvidado caminar con Dios a lo largo de esas generaciones. Por eso estaban en Babilonia. Y ahora ellos estaban entendiendo quién es Dios, cuál es su voluntad, y de esta manera empezaron a buscar a Dios. ¿Okay? Así que el ayuno, debemos reiterarlo, es una decisión, y es tu decisión, no es una imposición, no es un acto de fe, es decir, no es un artículo de fe, no es un acto litúrgico, es mi decisión hacerlo. Porque con el ayuno no compro favores, como decías, con el ayuno no adquiero las bendiciones. El ayuno es mi condición de búsqueda para conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien. Otro punto, silicio. Lo hemos escuchado muy ampliamente a lo largo de nuestras lecturas bíblicas, pero ¿qué era el silicio? ¿Alguien tiene alguna aportación, alguna idea? ¿Qué era el silicio? Como llanto. Eso era posterior. Gracias. Por eso ya ves, necesitamos darnos cuenta qué es. ¿Un qué, perdón? Eso era la parte posterior, sí. El silicio era una ropa, la cual era áspera, ruda, dura, que ellos se colocaban a manera de evidenciar el dolor, la angustia y el quebranto que experimentaban como resultado de no haber encontrado lo que Dios deseaba. Segunda de Reyes 19:1, si lo tenemos. El diccionario, faja con cerdas o púas que se llevan ceñidas al cuerpo como penitencia o mortificación. Vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia. Recuerden, algunos si leen la primera parte van a decir, es que un sacrificio que agrada a Dios. No. Lo que esta parte del silicio representaba era un dolor y un genuino arrepentimiento, era lo que estaba aconteciendo. Recuerden, el ayuno, el silicio, estamos hablando de un contexto global, pero todo hacia un mismo sentido. Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Y si leemos más adelante nos vamos a dar cuenta que él derrama su vida, su corazón, como resultado de saber que se encontraban en una condición crítica. El silicio, en otras palabras, era la vestidura de dolor, de quebranto, de arrepentimiento, de decir, esto está fuera de lugar y necesitamos volvernos a Dios. ¿Qué mencioné? Que todas estas cosas son una evidencia externa, acciones externas que revelan la genuina condición interna del corazón. O sea, Dios, ¿qué ve? El corazón. Las personas que vemos, ellos estaban hablando con Dios, pero para decirle a las personas alrededor qué es lo que estaba causando su dolor y cómo estaban enfrentando esa circunstancia, era vistiéndose primero con ayuno, con silicio. Y ahora sí lo que decía Elsa, el polvo. ¿El polvo qué señal? ¿Qué tendría como señal el polvo? Lo que son y lo que estamos hechos de alguna manera. ¿Sí? Somos polvo. Ese es el carro más bíblico que ninguno. El Volvo. Volvo eres y en Volvo te convertirás, ¿no? Uy, bien. Esto está diciendo entonces, Génesis 3:19, por favor. Es una señal, el polvo es una señal de humillación, como postrarse ante tierra y decir, esto es lo que más profundo daño causa y me rindo de esta manera.
Pero también está hablando de cuando es destituido, cuando no se tiene nada, cuando todas las cosas están ahí. Y también habla de una condición temporal de vida. Esto es importante. Sí, Génesis, ¿quién lo tiene? 3:19, por favor. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Wow. O sea, todo lo que los judíos realizaban no era simplemente una tradición, era una connotación directa de lo que ya conocían a través de toda la escritura y a través de las palabras que oralmente sus padres habían estado comentando a lo largo de los siglos. Ellos sabían qué hacer cuando las cosas no iban bien. Ellos tenían ya una clara realidad cómo acercarse a Dios. ¿Vamos bien? Hoy si tú estás empezando a predicar esto en la iglesia te van a correr porque no es popular, te van a decir, no, eso ya no opera. Pero el punto es que hemos perdido en la iglesia la palabra arrepentimiento. Ya casi no escuchas tú ninguna predicación de arrepentimiento. Ya casi no se habla acerca de pedir perdón y buscar a Dios por haberle faltado. Sí, Luis. Ay, perdón, pastor, pero se olvidó una experiencia que tuve yo con una persona que pues compartíamos ahí con él y él estaba dando la enseñanza y había un versículo que estaba leyendo que decía al final y el arrepentimiento, y él leyó y al llegar a la parte de arrepentimiento, ¡pum!, cortaron no lo leyó y cortaron la transmisión del versículo. Wow. Y dije, no, pues a mis pulgas. Entonces al final hablé con él y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué eliminas esa parte? Era crucial para lo que estabas diciendo. No, es que mira, están empezando, decía. Y entonces no hay que arrojarles cosas tan fuertes todavía. Al contrario, le dije, es el momento de decirles la condición. El principio de la relación con Dios inicia con el arrepentimiento. No hay otra forma. Pero no pude compartir tanto este domingo acerca de la cizaña, pero si ustedes leen los versos 36 en adelante del capítulo 13, que Jesús está dando una explicación acerca de la cizaña, está mencionando que precisamente quienes propician el tropezar a otros es una cizaña. Lo que estás mencionando, quien está al frente y no hace lo correcto, está haciendo tropezar a esas personas. Y los que hacen iniquidad, él está hablando de dos aspectos muy interesantes, pero ya la iglesia ya no tenemos eso. Los cantos que hoy tenemos ya no conllevan arrepentimiento. Puro te amo, mi Señor, mi Dios, y qué bueno eres, y qué maravilloso, pero ya no tenemos aspectos sobresalientes que hablan de una restauración, de una relación. Qué difícil. El Salmo 127, verso 1, está mencionando entonces que quienes estaban ayunando con cilicio y con polvo sobre su cabeza estaban en un nuevo inicio en lo individual como congregacionalmente. Y si nosotros no apuntalamos esta verdad con un texto apropiado, no lograremos edificar sabiamente. ¿Qué dice aquí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Wow. ¿Qué es más cómodo? Decirle a las personas que todo va bien, aunque su vida sea un caos, pero es más importante mi popularidad, la asistencia, el lugar y justificar dónde estamos, a propiciar que esas personas tengan un encuentro con Dios e inicien desde el arrepentimiento para ir en una nueva y mejor calidad de vida. ¿Qué es más importante? Eso es algo que necesitamos colocar. ¿Qué es más importante? Sin arrepentimiento no hay relación con Dios. Recuerden eso. Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tan sencillo.
Sin arrepentimiento seguimos estando muertos ante el Señor. El arrepentimiento es lo único que produce la vida a la cual estamos aspirando. Bien, vamos entonces adelante. Verso 3, puse convicción. ¿Qué produce el arrepentimiento? Eso es algo, además de esa relación con Dios, además de propiciar una apertura ante el cielo mismo y ser recibido, como dice el libro de Hebreos, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda, encontrar socorro, no solamente nos permite esa relación y esa comunión donde empezamos a conocer a Dios, pero algo sucede muy importante, que es empezamos a tener una mayor comprensión de las verdades escriturales. Un genuino arrepentimiento propiciará un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de acciones, de prioridades. Un genuino arrepentimiento dará un giro total de 180 grados. Y el Espíritu Santo propiciará el inicio de compartir y de generar mayor conocimiento de las verdades que Dios tiene para con nosotros. Y esto entonces va a llevar a un creyente a conocer mejor a Dios, pero a iniciar una vida de obediencia, no de imposiciones. Tú tienes que dejar esto, tienes que hacer. No. Nadie debería decir qué se debe y qué no se debe hacer. La comunión con Dios, tu buena relación y tu arrepentimiento será fundamental para alcanzar esa senda. El Espíritu Santo nos revelará, es el maestro que el Señor Jesús nos legó. El pastor está para instruir, enseñar y compartir en ciertos tiempos y momentos, sí, cómo un estilo de vida agrada a Dios y cómo otro estilo de vida no agrada a Dios. Que eso necesitamos tenerlo muy claro. Pero la obediencia es el resultado de lo que conozco. Esa es la relación. La obediencia no emana de un deseo. La obediencia es el resultado de lo que conocemos. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que estaban viviendo estas personas. Es lo que nosotros vivimos como creyentes. Además de la obediencia, inicia un proceso de empezar a tener temor de Dios para ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer quién es Él. ¿Cuáles son sus planes, su voluntad? Y estas personas nos han mostrado cómo caminar y qué hacer. Como un futuro líder necesitamos aprender estos procesos, porque eso será determinante en la vida, en la dirección para conducir al pueblo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Comentarios? No, están bien callados. Nuestra obediencia es parte de la adoración. A veces pensamos que solo adorar es cuando estamos en la presencia, pero es nuestras acciones cada día de la forma que adoramos a Dios, porque es como reflejamos su carácter. Porque vivimos para agradarle. Ese es el punto. Por eso, un genuino creyente, como decía Pablo, ya no vivo yo. La vida que hoy vivo, la vivo en el nombre del Señor para servir a Dios. Sí. Pastor, yo estaba reflexionando cómo siempre estamos caminando y navegando en una línea muy delgada y constantemente la cruzamos en cuanto a dentro de ese temor del Señor y lo que el Espíritu Santo nos revela sobre nuestro actuar, nuestro pensar, y de repente nos podemos volver señaladores y eso nos convierte también en cizaña porque terminamos siendo piedra de tropiezo al estar queriendo imponer ciertas cosas, cuando recordamos que Jesús fue muy paciente y ha sido muy paciente con nosotros. Y siempre estamos en esa línea delgada de estarnos equivocando, pero también de estarnos arrepintiendo y obviamente no volver a repetirlo, ¿no? Pero esa es parte de la limpieza que hace el Señor en nosotros constantemente. Esa es una parte, aunque en el capítulo 7 de Mateo Jesús dice que sí necesitamos en ocasiones sacarle la viga del ojo, o sea, la paja del ojo al hermano.
Qué tremendo. Cuando después de tener calidad moral puedes hacer eso. Y directo Ok. con la persona, ¿no? Y no es para señalar, condenar o jactancia. Eso es algo en lo personal, en lo individual. Decirle, mira, esto, por ejemplo, tienes en la iglesia a alguien que le gusta tomar. Y para él representa, no hay problema, pues yo tengo libertad. Pero resulta que al hacer uso de su libertad, ya propició que otros se resbalaran, ya propició que otros cayeran en ese conflicto. Entonces tú, que tienes medio milímetro más de espiritualidad, te puedes acercar y decirle, mira, tu conducta está generando un daño. Y la Biblia dice que si eso genera un conflicto a mis hermanos, prefiero abstenerme de eso por amor a mis hermanos y dejarlo. Eso es importante. Así que por eso Mateo 7 es un buen elemento que tenemos ahí para decir, estúdienlo, 7 es 1 al 5, 1 al 7, donde dice, no juzguéis para no ser juzgados, pero ahí hay dos palabras importantes, uno crino y otro sacrino, juzgar como juez, y la otra es de mantener esa claridad para ver las cosas y decirle, ahora sí, mira, ya me saqué la viga de mi ojo, yo era borracho, yo vivía bajo ese contexto, ahora sí puedo decirte que lo que tú estás haciendo no es lo correcto, así que vamos a sacarte eso del ojo, ¿sí? Eso es bien importante. Y que es parte de la responsabilidad del liderazgo marcar eso. Y lo Sí. estamos viendo en Nehemías. O sea, él le dijo al pueblo en lo que estaban fallando, sí tienes que decirle a la gente para que se arrepientan, sino cómo se van a volver de lo que están haciendo mal. ¿Sí? O sea, es el balance que necesitamos tener, ¿ok? Eso es muy importante. Nadie nos ha puesto por jueces, pero en ocasiones hablábamos de una crítica constructiva, que en ocasiones no nos damos cuenta que estamos volviendo a caer en la misma piedra. Entonces es necesario hacer una observación y en ocasiones una exhortación cuando ya van demasiadas ocasiones. Porque es mejor entrar a la tierra, es decir, entrar al cielo con una mano, sin una mano, que con las dos manos perdernos, dijo el Señor. Todo esto tiene un punto. Pero hoy no queremos dañar a nadie, no queremos. Es que en la iglesia nos hemos vuelto tan sentimentales. ¿Cómo le voy a decir? Ay, es que ¿qué va a pensar de mí? ¿Y cómo, quién soy yo para decirle? Pues sí, sí eres. O sea, en su tiempo y su momento, orar, Señor, concédeme una cita divina. Mi hermano me duele, no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Ayúdame a tener un momento para hablarle con amor, con claridad. Prepara su vida, prepara el escenario. Y tarde o temprano Dios te va a dar la oportunidad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y esos hermanos en ocasiones están a un punto de perderse, permíteme decirte. Entonces, ese es un balance. Ahí es una parte cuando hay, por ejemplo, alguna falta, como el ejemplo que puso de una persona que toma y está generando que alguien que salió o alguien que está empezando que haya en esa parte. Y la otra es que si Dios a ti te da la revelación y te da la palabra para que se la des a alguien, obviamente necesitas confirmarlo, que eso ya lo habíamos visto, lo llevas en oración para que el Señor, precisamente lo que usted está diciendo, ¿Sí? o sea, llevarlo en intimidad y de frente con la persona para decirle, Dios me está hablando y me está diciendo esto. Yo cuando he tenido que hacerlo, no es grato ir a decirle, oye, mi hermano, no es grato, pero vas con el respaldo del Señor, teniendo ya una cita preparada por Dios para ese momento, de tal manera que cuando tú lo colocas, no eres el juez, eres un hermano que te duele su condición, y como resultado de esa situación le hablas para que se arrepiente y deje ese contenido. Cuando estamos en medio de situaciones complejas, pues es como ese dicho, dice, los toros se ven mejor de lejos, ¿no? Entonces, cuando estamos envueltos nosotros en alguna situación, no nos damos cuenta de ciertos errores que estamos cometiendo y que nos siguen llevando a esa misma situación. Y el Señor es ahí en donde utiliza a nuestros hermanos para... Pero recuerden algo muy importante, si algo me limita mi progreso espiritual y sé lo que es, yo necesito retirarlo. Porque sería engañarme a mí mismo. Aunque hay algo legítimo
pero me limita mi progreso espiritual, prefiero renunciar a eso legítimo, porque para mí es mejor conocer más del Señor y vivir más para agradarle que continuar con algo legítimo que me limite en mi progreso espiritual. Sí, Luis. Ahí marcó usted una diferencia muy importante, porque me duele la condición de mi hermano. Así es. Eso es lo que marca la diferencia. Porque una cosa es, ay, me da coraje, y en la carne, güey, le voy a decir que me duele, y en el amor porque deseo que él no caiga. Eso es lo que muchas veces marca la diferencia. Y aunque vayas y le digas al hermano o la hermana, se va a enojar. Sí. Porque no le va a agradar. O sea, ¿a quién le gusta que nos digan las verdades? A nadie. Que yo más bien me refería a eso, pastor. O sea, el señalador es aquel que no le duele a la persona, sino que nada más está... Ese es otro contexto, ¿no? Pero es que bueno que lo podemos disipar. Porque esta parte es guiada por el Espíritu. Exacto. Y la otra parte es alguien que le encanta. Exacto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces tenemos que aprender que la vida del Espíritu es esa. Te va a doler la condición de alguien y habrá un momento, Señor, permíteme, ayúdame a hacer. O Señor, pon a otro, y el Señor te va a decir, no, tú ve, ay, no. Ahí el decir que eres guiado por el Espíritu, lo que significa es que tú eres una mujer y un hombre espiritual que discierne todas las cosas. O sea que en esa análisis que estamos haciendo de escudriñar, de conocer la palabra, viene ese discernimiento, porque estás evaluando todo lo que está aconteciendo. No es que el Espíritu Santo, a veces espiritualizamos demás las cosas, sino que el espiritual discierne todo. Y en ese reanálisis dices, esto no es correcto, porque tienes la palabra y estás contemplando lo que dice a la luz de las Escrituras, y entonces no estás esperando a que venga el Espíritu y te empuje, No. sino que en ese análisis... Ya tomaste la iniciativa para llevarlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo estás observando, pero reitero, en ocasiones, ¿quién soy yo? ¿Cómo podemos tener esa postura? O sea, esa no debe existir, porque todos somos indignos, porque todos le hemos fallado al Señor. La diferencia es el origen del por qué lo voy a hacer. Si eso a mi hermano lo está llevando a un deterioro y llevando a otros tras él por ese problema, Señor, permíteme ser quien comparta, ¿sí? Porque si no tenemos el valor ahora, déjame decirte, cuando estés en el ministerio nunca vas a tener el valor para decirle a alguien algo en su cara. Si no aprendes hoy a decir las cosas, nunca, y lo voy a subrayar, nunca te vas a atrever a decir a alguien en su cara las cosas como son. ¿Sí? Pastor, en este caso, Esdras estaba participando junto con el pueblo en la confesión de pecados, o sea, no era como que los presentaba de, ay, Señor, perdónalos porque no entienden, sino que se hizo partícipe con ellos. Creo que es algo también como líderes, o sea, que aprender, le digo, no va a decir que está haciendo lo mismo si no lo está haciendo, pero hacer partícipe, o sea, de la adoración, de escuchar la predicación, de edificar a otros hermanos, o sea, en ese mismo entendimiento, pues, de las como hemos visto, Esdras, Nehemías, Daniel decían, Señor, perdónanos. Claro, había una identificación con su pueblo, mas ellos no estaban participando mas lo hacían para orar y propiciar la bendición, la bondad y la misericordia del Señor, lo que estamos hablando. Pero es necesario entender que si no y no tenemos la libertad de decir o hacer, nunca la vas a tener. Y vas a decir un día de mañana, oye, te toca, ay no, yo no le voy a decir, mejor enviamos a alguien, pero si tú eres el líder, ay. O sea, no es que te jactes, no, por amor se hace y en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito es edificar, no destruir. Sino como Pablo se enfrentó con Pedro y le dijo, a ver, lo que tú estás haciendo está fuera de contexto. Y yo creo, pobre Pedro había dicho, ¿y delante de todo mundo me pusiste? También pasó lo que mencionó en su cara. Sí. No alrededor de él. No. Eso se vuelve un chisme, eso se vuelve un conflicto. Si algo voy a hacer, es hacerlo primero delante de Dios en oración y después guiado por el Señor para el tiempo y el momento, pero tengo que aclarar ese contexto. ¿Sí? Bien, vamos adelante.
¿Qué sucede? La nación de Israel, al igual que la iglesia, fueron llamados a una separación. Verso 2 dice aquí, y se había apartado, es decir, ya se habían separado. Y esto es un punto importantísimo en la vida cristiana. Cuando empezamos a amar a Dios, obedecer y caminar en fidelidad, empezamos también a darnos cuenta que dentro de nosotros hay un desplazamiento de espacios, de personas, de lugares y de prioridades, porque empezamos a dejar aquello que antes parecía lo correcto para alejarnos, porque ya es un foco contaminante, porque ya no es lo agradable delante de los ojos del Señor, ¿no? Levítico, por favor, uno que tenga Levítico 20:26 y otro, 2 de Corintios 6:17, por favor. Israel vivía, recuerden, entre naciones aledañas. Y uno de los problemas de Israel permanentemente fue su relación con esas naciones. Cuando olvidaron cuál era el propósito de Dios para la nación de Israel, se mezclaron con las naciones, hicieron de las prácticas de las naciones las propias, cambiaron la deidad de Dios por la idolatría, se contaminaron como nunca antes. Y es lo que dice Levítico 20:26. Vamos a leerlo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Israel perdió su posición. Hasta el día de hoy no es lo que debía ser. ¿Por qué? Porque esa separación no incluía aislamiento. Esa separación fue para mantener la santidad e instruir a esas naciones cómo vivir por encima de su entorno social cultural. ¿Vamos bien? 2 de Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, es prácticamente la misma condición. El Señor espera que nosotros caminemos cada día en santidad. Eso no significa impecabilidad, que es distinto, como perfección. Pero necesitamos ir separándonos cada día de aquello que nos limita, nos retrasa nuestro progreso. Y eso es una decisión. Si yo sé lo que le agrada a Dios, eso me hace responsable, porque el conocimiento propicia responsabilidad. Al que más se le da, más se le va a pedir. Así que si yo sé lo que no le agrada a Dios, necesito abstenerme de, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado. Entonces, como iglesia estamos llamados a vivir separados del mundo. No aislarnos del mundo, porque el aislamiento es un conflicto terrible. Pero surge lo siguiente: una separación sin devoción al Señor se convierte en un peligro. ¿Vamos bien? O sea, una separación sin devoción al Señor se vuelve un peligro. Pero en realidad la separación es para adorar, servir, alabar y exaltar a Dios y reunirnos con la familia de Dios. Ese es el punto. Servirle. De esta manera estamos bien. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? La clase la iban a hacer ustedes. Es que ahí termina, pueden ser dos cosas. Una, Dios estaba hablando de que no practicáramos, o le decía al pueblo de Jesús, no practicáramos lo que el mundo practica, esa es la diferencia. Pero hablando de liderazgo, también dentro de la iglesia quienes practican lo que Dios no le agrada, y eso de esa separación debemos tenerla, porque hay muchos líderes que me apapacho y junto, sin mostrarle al pueblo que esas prácticas no son las correctas. Pablo nos está llamando a no practicarlas, no separarnos de ellos, pero sí mostrarles que no es la manera correcta de vivir. Aquí entra un punto importante que lo tiene en sus hojas. El liderazgo es el modelo que el pueblo tiene. Pero lo dicen, no me vean a mí. Mi amigo, pues si tú eres quien nos está enseñando, nos está guiando. O sea, el modelo
automático es quien está compartiendo, enseñando, instruyendo, porque si él no es capaz de vivir lo que predica, entonces es una mentira. ¿Te das cuenta? Y ese es el punto del liderazgo. Por eso reitero, si no estamos dispuestos, es mejor decir, no, Señor, no entro. ¿Por qué? Porque esto es demandante. El Señor siempre va a demandar que quienes están al frente vivan lo que predican. Eso es importante. De esta manera entonces el pueblo va a tener un modelo visible, tangible, palpable, que pueda decir es posible vivir de esa manera a pesar de todo este entorno crítico del caos que tenemos, es posible vivir así confiando en Dios. ¿Sí? Y también creo que como creyentes, si llegamos a hacer ese ejemplo, a veces en la iglesia actual se intentan meter estrategias para predicar y para dar el mensaje, pero en ocasiones se nos olvida que el Señor Jesús, su manera de predicar principalmente fue el ejemplo, porque donde llegaba, Él llamaba la atención porque Él vivía lo que hablaba. Entonces, Él encarnaba esa verdad. Rellenar, bueno, la iglesia actual de repente quiere rellenar con estrategias, relajar el mensaje de que luces, lo que sea, cuando queremos suplir esa parte. Exactamente. Tenemos que ser ejemplo. Exactamente. Creemos y predicamos. Por eso el apóstol Pablo llegó un momento en que dijo, imítenme a mí. Qué responsabilidad tan grande. O sea, cuando yo lo leí por vez primera dije, ¿qué? Pablo hablando a la iglesia va a decir, imítenme a mí. ¡Wow! Me impactó tanto. Porque claro, sabemos que el modelo perfecto es el Señor. Pero ellos no conocieron al Señor físicamente, solo tenían a sus predicadores. Y Pablo era un representante del Señor Jesús ahí. Qué tremenda responsabilidad. Y eso es lo que nos espera. Reitero, no somos perfectos, pero necesitamos ir caminando en ese proceso depuratorio para ir retirando aquello que nos limita, aquello que nos impide llegar a la meta. Bien, vamos a concluir rápidamente porque dice ahí que el liderazgo empezaron a leer. ¿Quiénes? Los levitas. Empezaron a leer y este es el punto. Lo que estabas mencionando, Steven. Isaías 55:11. ¿Qué es lo que se debe predicar? ¿Qué es lo que predicaron Esdras y los líderes de ese tiempo? La palabra. Eso es lo único que necesitamos tener en el púlpito. Esa es la única palabra que requerimos compartir. No debe existir ningún otro libro, ninguna otra fábula, ningún personaje, ninguna estrategia, más que la exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda esa palabra del Señor siempre tendrá un resultado específico. Vamos a leer Isaías 55:11, por favor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada vez que uno de ustedes va a exponer la palabra, ¿qué es lo que va a suceder? Dios nos da una palabra con un propósito específico y va a utilizar esa palabra para cumplir su plan perfecto. Y necesitamos entonces aprender cómo compartir esa palabra y que sea la palabra y no mi postura, no mi punto de vista, no mi sentir, no mis emociones, sino sea única y exclusivamente la verdad de la palabra del Señor. ¿Sí? Pero también hablamos de la adoración. ¿Y qué sucede? Una genuina adoración exalta, alaba y proclama la deidad de nuestro Dios. El Salmo 100 lo puedes tener, pero esto que estamos hablando es lo siguiente. Los salmos se convirtieron en el modelo de todas las generaciones, incluyendo al pueblo judío, para convertirse en el centro teológico de instrucción para cómo alabar y rendir gloria a Dios. Hoy tenemos una gran cantidad de cerebros lejos de la Biblia, haciendo cánticos, colocando canciones que están fuera del contexto bíblico. Y eso es algo que ustedes y yo necesitamos ser responsables de eso, de escuchar, analizar y no consecuentar
ni recomendar, mucho menos cantarlas. Tenemos un problema. Y dos de las disqueras más famosas, Bethel y los Hillsong, son las más peligrosas, esas dos. Bethel y Hillsong, aunque hay otras por ahí también, pero la gran mayoría son letras carentes de un sustento bíblico. Porque es más la motivación, la psicología, que la verdad bíblica. Eso es importante. Y yo puse aquí una pregunta. ¿Realmente nuestro servicio de oración reúne estas características? Salmo 100, ¿qué dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un modelo de cómo debemos presentarnos. La alabanza es exaltar los atributos de Dios, sus proezas, acciones, intervenciones. Pero la adoración es solo quién es Él. Pero ahora le hemos implementado es que yo te quiero tanto, Dios. Y empezamos a mezclar lo que no debe estar ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque eso es lo que la mercadotecnia ha tratado, lo que estabas mencionando, de involucrar el subjetivismo para propiciar una fusión entre algo escritural y el sentimentalismo y hacer creer que el sentimiento predomina y por lo tanto es la presencia, la paz y el gozo de Dios con nosotros. ¿No? ¿Sí? Eso es importantísimo. Salmo 100, ¿va? ¿Ya quedó? Sí. Ven, para irnos, y ellos hicieron una declaración en el verso 6. Yo lo dejé solo parcial para que ustedes lo puedan estudiar y declarar esto. Porque hay doctrinas el día de hoy y desde siglos antes que hablan acerca de que primero Dios es irreal, otra que Dios creó el cielo y la tierra pero lo abandonó a su suerte y así una infinidad de condiciones. Así que ustedes necesitan estar muy alertas con todas esas posturas acerca de la deidad, desde el famoso Big Bang hasta la negación de Dios y otra que es la causa y el efecto. O sea, tenemos una gran cantidad. Por eso el verso 6 me gusta, porque ellos hablan, dice, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y es la declaración de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5 del Shema, que los judíos hasta el día de hoy dicen, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Qué impactó a las naciones aledañas de Israel? Que ellos no eran idólatras, eran monoteístas. Por eso los cristianos no tenemos ídolos, aunque hay muchos becerros de oro, cantantes, conciertos, predicadores. Tenemos tantos becerros de oro que yo creo que ya estábamos igual que las naciones aledañas. De veras. Mi predicador, ese no me lo toques. Ese canta tan bonito, pero que no me importa su vida, pero a mí me ministra. Esto es algo que necesitan entender. No podemos tener dos posturas. O solo el Señor es Dios. Y ahí tenemos un conflicto, porque a veces exaltamos a Dios y los vasos son quienes brillan. No es el virtuosismo, no es la voz, no es la composición, es Dios quien siempre debe ser exaltado y alabado. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista dijo, conviene que yo... es que el Señor me dio un canto, pero voy a cobrar por él. No puede ser. Bien, otro punto. Dice, Él es el creador del universo. Génesis 1:1 y Hebreos 11:3. Conocemos a Dios por lo que Él hace, además de su deidad. Y conocemos a Dios que es el creador, porque así los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos 11:3 dice, por la fe creemos
que fue creado el universo por la palabra de Dios. Él hizo visible lo invisible. Y el punto 3 del verso 6 dice, Dios cuida de su creación. Salmo 145 si lo tienes. Salmo 145, 15 al 16. Porque dicen algunas posturas que Dios, sí es cierto, hizo los cielos y la tierra, pero abandonó su creación, por eso es el caos que se vive. Y dice, ¿será? Salmo 145, 15 al 16, y con eso concluimos, por favor. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Los ojos de quién? De todos. Ajá. Y tú les das su comida a su tiempo. ¿De quién? De todos. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Con eso se echa por tierra cualquier argumento contrario. Si Dios cuida de las aves, cuidará de nosotros. ¿Comentarios para irnos? Bien, recuerden, las próximas clases ustedes van a intervenir más intensamente para que lean anticipadamente, porque ustedes ya deben ir cada vez más adelantados en este contexto. ¿Vale? Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Dirígenos, Steven, en oración, por favor, ya que Alfredito inició. Dios, te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos permites estar aquí. Gracias, Señor.